¿Qué tal a todos? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Te damos la más cordial bienvenida. Tenemos la oportunidad una vez más de estudiar la palabra de Dios. Centro Cristiano Peniel ha dispuesto, por medio de la visión de nuestro apóstol Rafael Salinas, alcanzar a México para Cristo por medio de células en los hogares. En esta ocasión comenzamos aquí, en San Juan del Río, hasta donde Dios lo permita. Y pues bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a estudiar un libro, una carta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Romanos. En particular es una carta muy nutrida de doctrina. El apóstol Pablo, hoy quiero comenzar haciendo referencia en todo el contexto cultural, histórico, religioso, político y en el impacto que conlleva esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo. Entonces, sé bienvenido, prepara un buen tiempo, prepara una Biblia, una nota de apuntes y en verdad dispón tu corazón para introducirnos ahora a esta nueva aventura, para explorar, para analizar el libro de Romanos. Y bueno, por principio de cuentas mencionaba, Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo es un apóstol que fue engendrado, digámoslo así, en este apostolado de una manera distinta a los otros 12 que estuvieron con el Señor Jesús de manera terrenal y física. Porque el apóstol Pablo fue escogido después de que Jesucristo resucitó. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, narra el momento de su conversión, del momento en el cual se encuentra con Jesucristo, de donde en su parte principal, al ser tomado por Jesús y poder ser asignado a ser el apóstol que vendría a ser el enviado para alcanzar a los gentiles, aquellos que no son del pueblo judío. Luego entonces, todo el trayecto, toda la vida que Pablo lleva a cabo en su ministerio, pues tiene que ver con ese enfoque en donde cada paso que él lleva y cada momento que él vive, Dios le va mostrando que el llamado que tiene completamente es hacia los gentiles. Y en algún momento de toda su historia que él va recorriendo, él tiene el énfasis de poder estar llegando a Roma como parte útil y prioritaria de predicar el evangelio al cual Dios lo ha llamado. Y en alguna de las lecciones que hemos tenido anterior a este libro de Romanos, que estudiamos el libro de los Hechos, mencionamos que una de las cualidades que Pablo ha tenido es saber de manera muy inteligente el lugar donde poder compartir. Y llegamos a la conclusión que cuando él dispone el ir a Roma, es en el entendido que es el mejor lugar para poder establecer el evangelio y a través del cual el imperio romano pudiera realmente diseminarse, difundirse más esto que es el evangelio. Y ciertamente él ha tenido ese deseo, incluso lo plasma en esta carta que él envía. Esto es obviamente la destinación de esta carta es antes de que él pudiera llegar a ese lugar que es Roma. Y pues bueno, este punto hace mención de la importancia que Pablo tiene de dar esta carta, esta enseñanza al pueblo de Roma. Ahora, Roma, como capital del Imperio Romano, de manera muy especial, tiene una iglesia cristiana, que es, en este caso, la carta tiene nombre a los destinatarios, por eso es la epístola de Pablo a los romanos, dirigida al pueblo de Roma. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació esta iglesia cristiana a la cual Pablo está enviando? Bueno, han sacado ciertas conclusiones, ciertos estudios en relación a cómo es que surgió esta iglesia, y entonces la referencia que se tiene está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 10, cuando llega el momento del Pentecostés, que el Espíritu Santo es derramado en la iglesia, la primera iglesia donde ya se da, digamos, que el banderazo e inicia la época del Espíritu Santo para la iglesia cristiana, donde los apóstoles reciben en el aposento alto la visitación, la llenura del Espíritu Santo. Y entonces en el versículo 10 dice qué tipo de personas, nacionalidades ahí estaban, ya que la revelación que se da o presentación o manifestación del Espíritu Santo en la gente que estaba ahí fue que empezaron a hablar en diferentes lenguas, de las cuales esas lenguas, la gente que estaba ahí reunida, que era de diferentes nacionalidades, escuchaban lo que decían para ellos mismos en su lengua, las maravillas que ellos, los apóstoles, estaban glorificando, diciendo quién era Dios. Y entonces en el verso 10 hace mención de las nacionalidades que hay, y dentro de ellas dice, leo el verso 10,
hablando de quienes estaban, dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, en ese punto se puede buscar o sacar a conclusión que la gente que escuchó el mensaje, el primer sermón, donde Pedro, el que predica, después de que el Espíritu Santo los bautiza, el primer sermón que predica Pedro es un sermón donde se convierten más de 3,000 personas, se bautizan y todo, y obviamente la gente que estaba de diferentes nacionalidades se llevó el Evangelio. Y entonces la gente que estuvo de Roma allí en ese momento se llevan este evangelio, de donde cuando Pablo envía la carta, de donde Pablo tiene el sentir de llegar a Roma y de predicar el evangelio allá, es bajo esta idea, que aquellas personas que conocieron puedan estar recibiendo ese adoctrinamiento apostólico que lleva Pablo, y en este caso impulsar esa iglesia que ya nació allí después de que el Espíritu Santo bautizó a los primeros discípulos, y entonces ahora está recibiendo esta carta con el enfoque más importante, que es impulsarlos y adoctrinarlos de acuerdo a la voluntad que Dios puso en Pablo para los gentiles en todo el mundo. Este enfoque que estoy dando entonces es en el hecho de poder decir de dónde surge la carta, quién es el autor, los propósitos de esta carta y empezar a mirar el contexto que tenemos ahí. Y esto es muy importante para que en base a eso comprender las intenciones que hay. Ahora, voy a leer ahora la presentación, la salutación que hace Pablo, y en base de ella estaremos comenzando a comprender uno de los primeros propósitos que hay con respecto a Pablo presentarse con ellos. Y escucha a continuación la presentación que tiene Pablo. Leo Romanos 1 y voy a leer ahora versículo 1 hasta el versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta primera presentación y en esta primera parte que hoy estamos comenzando, el estudio del libro de Romanos, lo primero que Pablo muestra la acreditación. ¿Quién es? ¿Por qué Pablo, hoy apóstol, hoy llevando este mensaje, tiene las cartas, la autoridad, la unción, el llamado, la disposición de parte de Dios para poderse presentar? Y menciona un poco parte de cómo es que Dios lo llamó, que Jesucristo lo escogió, la intención de llevar el Evangelio, porque Roma, como iglesia, que era una iglesia naciente, pequeña, tal vez en doctrina, en enseñanza pura, no a diferencia de tal vez en Corinto o en Gálatas, que Pablo cuando envía cartas a esos lugares, lo que quiere es tratar de corregir vicios o problemas o tropiezos que estaban teniendo, pero en Roma no, en Roma era muy distinto. De ahí que en el caso de Roma, para Pablo era enviarles doctrina, incluso Romanos como tal, es el libro que está de doctrinas cristianas más amplio, más completo. También es un libro, una carta donde está hablando más de la justicia de Dios, como también de la fe que hay al estar escuchando la palabra. Y una cosa más, hablando de lo que Pablo hace en esta presentación, es el poder estar dando el testimonio más completo y en la importancia que tiene al ser llamado por Jesucristo, en contrapeso para la iglesia de Roma de lo que sería Moisés, el gran profeta del pueblo de Israel. Y en este sentido es porque la enseñanza de Pablo viene a estar en esta porción mostrando que es superior a todo lo que en el Antiguo Testamento habría, ya que a través del estudio de lo que vamos a tener estará haciendo referencia a lo que para la iglesia venía a ser Abraham, David, el pueblo de Israel, y en esas promesas cómo vinieron a ser en el cumplimiento y en la fe salvadora y restauradora del Señor Jesucristo. Y entonces la doctrina que él va colocando comienza con la presentación del Evangelio, del poder que hay en él. Comienza con la cuestión del poderle mostrar
las grandes letras que hay y que Pablo es portador de ese mensaje y por eso primero presenta su acreditación. Por eso primero presenta que está y aún incluso los propósitos. Uno de ellos dice aquí que lo está predicando a ellos, dice, versículo 6, dice, también en vosotros llamados a ser de Jesucristo. Recuerda que este mensaje es centrado a la iglesia cristiana y esto es en referencia a iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se fundamenta en esta persona, en Jesucristo. No se fundamenta en una cuestión religiosa como lo podría ser el judaísmo. No se fundamenta en una cuestión solo histórica como podría ser también tanto el judaísmo como también en una cuestión cultural, hablemos de Roma o hablemos de cualquier otra nación, sino en una persona y esa persona es Jesucristo. Las escrituras dicen que Él es la piedra fundamental, la piedra angular de donde ahí se sostiene todo. Así que la doctrina que viene a exponer Pablo en la carta a los Romanos conlleva todo centrado en Cristo, su profecía, su cumplimiento y el sustento que viene para con su iglesia. Pablo entonces comenta esto y dice un propósito más en el versículo 7. Dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y esto de llamados a ser santos es que cada vez haya una mayor separación de lo que conlleva en lo que están viviendo en Roma como imperio que es, para poderse apartar completamente y mostrar una doctrina, una iglesia completamente más en pureza, en santidad y entrega bajo las enseñanzas del Señor Jesús. Ocurre algo interesante. Roma como imperio, la forma en la cual el imperio creció, y esto es algo relevante, Roma tenía una característica. Cuando conquistaba una provincia, cuando conquistaba otro reino, él solo quería imponer su dominio y su autoridad. En cuestiones religiosas o en cuestiones de cómo podrían organizarse, los dejaba a libertad, con la intención de que solamente estuvieran reconociendo el señorío y bajo qué autoridad estaban, hablando en este caso del César. Por esa razón, cuando Jesucristo nace en Jerusalén, en Belén, había un rey, y este era el rey Herodes. Ese rey Herodes, que era de la nación judía, pero aunque era una nación judía sometida bajo el dominio romano, la nación judía tenía un gobierno, como era el rey, tenía un concilio religioso, como todo era el Sanedrín que había, era su gobierno, pero por encima de ellos estaba el imperio romano. ¿Y qué sucedía en este fenómeno? Se sincretizaba, eso quiere decir que de pronto en cada lugar, región, cultura que los romanos conquistaban, aunque ellos podían extender su dominio como imperio, cada lugar de pronto era una mezcla de religiones, era una mezcla de creencias, era una mezcla de lo que como una religión pudieran ellos tener o una creencia como la que los romanos como tal al ser conquistadores portaban, y entonces se sincretizaba, se amalgamaba, se unía y hacía una mezcla de todo eso. Y esto es a colación porque en el caso del cristianismo, en algún momento histórico más adelante, se podrá ver que esto llevó a cabo una unión de varias costumbres desde paganas hasta cristianas. Este sincretismo, esta unión, esta mezcla, desafortunadamente la podemos padecer nosotros de manera humana, de manera cultural, porque pues es una naturaleza que traemos, de poder tratar de acomodarnos, de poder tomar una cosa de lo otro para pues juntarlo y creer que este es algo bueno en nuestras intenciones. El propósito entonces de la carta de Pablo a los romanos es buscar que exista una pureza doctrinal, buscar que exista en la vida de cada cristiano la mejor alineación a lo que la palabra de Dios enseña, a la voluntad de Dios. Leo entonces ahora versículo 8 hasta el 15, lo que Pablo expresa con esta intención tanto de querer ir a Roma y del ser portador de esta doctrina que quiere que ellos permanezcan, conozcan, crezcan en ella, y de lo cual para esto escribió esta carta. Dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta parte que está mencionando la está escribiendo la carta, de acuerdo a lo que se ha podido ubicar más o menos, la carta la escribe Pablo cuando está en Corinto. Y todavía no era el tiempo en que pasara tantas penalidades que el libro de los Hechos registra en sus viajes que hay, cuando es apedreado, cuando de pronto es encarcelado, cuando tiene que ya ser preso, cuando está apelando ante un gobernador Félix, cuando está ante un rey Agripa, cuando lo tienen que llevar a un barco, cuando naufraga, y todas las grandes aventuras que él tiene hasta llegar a Roma. En este punto, él está externando el deseo de ir, el deseo de estar, sin todavía tener tal vez en mente todo lo que le vendría a ocurrir, pero con la intención de estar llegando a Roma. Con este mismo deseo expresa y dice, lo que quiero es ir a anunciar desde el Evangelio que yo hoy soy portador, del cual yo conozco. Recordemos que la pasión de Pablo en todo tiempo, y lo demuestra el libro de los Hechos, y lo demuestran los testimonios que fue dando, siempre de dar testimonio. No importó la situación en la que vivía, la condición que enfrentaba, ante quien lo pudiera decir, ya fuera ante unos presos en una cárcel, ya fuera ante un rey, ya fuera ante una turba, ya fuera ante un concilio de reyes, él estaba siempre puesto para poder dar ese testimonio. Y el anhelo de Pablo hacia los romanos y el parte central de esta carta es que vivamos en una sana doctrina. ¿Qué mensaje nos puede dar? ¿Y cuál sería la primera porción introductoria que yo puedo decirte que esta carta nos va a llevar en este estudio? A que nuestra propia fe que hoy tenemos como cristianos, y aún si tú que estás mirando este video, hoy que te estás interesando en poder aprender a saber más de la palabra de Dios, la invitación que esta ocasión nos da Romanos, en la que Pablo quiso escribir, es a que nosotros como cristianos, la fe que tengamos en Dios, sea una fe apegada a su doctrina, a una sana doctrina, como Pablo en alguna ocasión le escribió a Timoteo. Busca la sana doctrina. Ven y conoce el Evangelio que da poder de salvación. Ven y conoce la verdad de Dios que puede darnos esa justificación para salvación, que es por su gracia y que es a través de lo que Él se fue revelando desde en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y que en la persona de Jesucristo, Él, por su pura gracia, nos llamó para ser salvos. Que el pecado, que también aquí Romanos, Pablo lo explica claramente, que ese pecado que mora en nosotros, que mora en cada ser humano, no gane, no tenga esa victoria, porque Jesucristo es el único que nos puede libertar. Y esto estoy tal vez haciendo todo un enfoque general de lo que Pablo va a decirle a los romanos, pero esta es la intención de Pablo, la intención de esta carta, la intención de este estudio. Hoy nuestro deseo al encaminarnos en esta carta es que Dios nos ayude para purificar, clarificar nuestra doctrina, establecer bien los fundamentos de nuestra fe, por qué hemos creído, por qué somos salvos, por qué tenemos esta restauración, esta regeneración o justificación del cual también Romanos habla en abundancia, y que finalmente nuestra fe sea una fe genuina y verdadera, probada aún en medio de las pruebas, porque Dios, si no escatimó en su propio Hijo, no ha escatimado para nosotros a Él, darnos su revelación, y Él invita a poder creer y vivir de acuerdo a esta fe viva, una fe que, de acuerdo también a esta parte de Romanos, nos invita que por esa fe, el oír su palabra, viene la salvación a nuestras vidas. Así que yo quiero hacerte esta invitación. Dispón tu tiempo, tu corazón a lo que Dios nos va a preparar en este estudio. Y si hoy estás escuchando este mensaje, este es el mensaje de salvación que dio Pablo. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él vino a darnos salvación y vida eterna.
si hemos dispuesto a arrepentirnos y que hoy el Espíritu Santo toque a tu vida para que nos lleve a este arrepentimiento genuino y comencemos una nueva vida, ya que por la fe en Él podemos ser salvos de su ira y podemos ser salvos para vida eterna. Solo recíbelo en tu corazón, solamente créelo completamente en tu corazón, confiésalo con tu boca que Jesús es el Señor y Él traerá salvación a tu vida. Si esto lo puedes hacer a solas, si esto lo puedes hacer desde el fondo de tu corazón, en la intimidad de tus pensamientos, el Señor siempre está dispuesto. La fe del justo, Él la escucha. La oración del justo, la escucha y Dios trae salvación. Así que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Recuerda, estamos ya estudiando Romanos ahora y cada día miércoles estaremos sacando este estudio para que estés listo y Dios nos ayude para conocer su voluntad. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga.